Muchos han experimentado la inseguridad en estos tiempos, y no solo de los pasados como lo marca nuestro libro. También en estos tiempos hay gente que está experimentando la inseguridad. Por ejemplo, en Venezuela, el bolívar venerable establecido en 1848 fue reemplazado por el bolívar fuerte al rédito de 1,000 por 1. Esto sucedió en 2008, pero no detuvo su desplome por causa de la inflación. 10 años después, en agosto del 2018, Venezuela reemplazó el bolívar fuerte con una nueva edición, el bolívar soberano al rédito de 1,000 fuertes por un bolívar soberano. ¿Y sabían que en Alemania pasó por esto después de la Primera Guerra Mundial en el año de 1923? Y México, nuestro país, mi país, lo experimentó en los años 90. Sin duda, muchos países han sentido el impacto de la devaluación de su moneda y por muchos cambios y por cambios como estos han pasado estos países que ya mencioné anteriormente. Como personas, ¿cree que es importante cómo vamos a reaccionar ante los cambios que trae la vida? Cuando yo leía la clase, relacioné aquellos tiempos pasados y vi que, aunque de otra manera, hoy estamos pasando por situaciones difíciles, tal vez inseguros para muchos, y me atrevo a decir que hasta para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han puesto su vida completa en las manos de nuestro Dios. Y es bueno recordar que la vida está o debería estar invertida en los valores eternos del reino de Dios, y en tiempos llenos de problemas es cuando la esperanza del cristiano, es decir, de nosotros, de los hijos de Dios, resalta en un mundo de tinieblas. Las pruebas, déjame decirte que son temporales y cederán a la vida de eterno gozo y paz en Cristo Jesús. Todo esto que estamos pasando, Dios nos dice que son temporales y se acabarán, y entonces tendremos ese gozo eterno en Cristo Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos y que tú hables con el Señor, y te queremos pedir, Señor, que tú nos inspires a ver que la esperanza de nosotros como cristianos, como hijos tuyos, no dependa de los gobernantes de este mundo. Que sea cumplida, Dios, en el momento preciso, conforme a tu voluntad. Sabemos que tu palabra nos enseña que debemos de estar también sujetos a las autoridades, pero aún y la vida de ellos, de las autoridades, los cambios que ellos pudieran hacer, todo está en tus manos. Por eso hoy en esta mañana rogamos una bendición especial a cada una de nuestra vida, Señor. Que tú obres y que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nosotros estemos listos para recibir el mensaje que tú tienes de la clase de la escuela dominical. Gracias, Padre, porque tenemos todavía tu palabra y en ella podemos hallar tantos tesoros que tienes para nuestra vida. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Te lo pido y te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, ¿cuántos pueden decir amén ahí en su lugar? Yo estoy contenta porque pues ya vamos a la mitad del libro, ya estamos, ha pasado con esta semana 6 semanas en las cuales hemos estado, bueno, pues ausentes en la iglesia. Hemos estado viendo la clase de la escuela dominical, la predicación a través de una plataforma. Últimamente me han estado a mí escuchando, ven la predicación de mi esposo y a veces pareciera ser un poco incómodo, no sé si para todos, para algunos tal vez sí, pero piense que con un propósito el Señor también nos tiene de esta manera. Entonces, no estamos en la iglesia físicamente, pero gracias a Dios que tenemos las redes sociales y podemos obtener el mensaje que Dios
puso en el corazón de nuestro pastor y lo puede dar a su rebaño, al igual que la clase de la escuela dominical. Entonces yo le invito para que usted sea consciente, sea agradecido con el Señor por su vida y pues que podamos seguir aprendiendo como si fuera un domingo que estamos en la iglesia. Tome su tiempo, no hay prisa, póngase en las manos del Señor y Dios le podrá hablar a su vida, a su corazón. Entonces estamos listos para seguir aprendiendo de la clase de la escuela dominical. Hay una pregunta que dice nuestro libro: ¿cómo te sientes cuando por fin llega algún día anticipado? Esa palabra anticipado es igual a antes. Y aquí puede ser un día anticipado, como ya lo dije, ya sea bueno o ya sea malo, según la situación por la que estemos pasando. Pero aquí nuestra esperanza, como ya hemos estado viendo, nos ha enseñado el libro y claro, definitivamente la palabra de Dios, que nuestra esperanza está en Cristo. No sé cuál fue su respuesta a esta pregunta, pero la mía fue que pase lo que pase, yo confío en Dios. Tengo que permanecer firme en la fe. No importa. Creo que muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles y nos hemos mantenido firmes en la fe. Tristemente, algunos otros han pasado situaciones también muy complicadas y se les ha hecho difíciles estar firmes en el Señor. Hasta me atrevo a decir que pueden cuestionar al Señor. Pero en el libro de Pedro vamos a ver, como ya lo he dicho anteriormente, herramientas bíblicas que nos pueden ayudar y que nos van a ayudar para nosotros mantenernos en la esperanza que es Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en 1 de Pedro 5, del 5 al 7? Vamos a leer ahí en nuestra Biblia, 1 de Pedro 5, del 5 al 7. Aquí pues bueno, está hablando a la iglesia, a la grey de Dios. Dice el versículo número 5, y aunque marca que es el 5b, voy a leer desde que empieza el versículo número 5 hasta el 7. Dice la palabra de Dios así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? De vosotros. O sea, Él tiene cuidado de usted y de mí. ¿Qué nos dice Pedro en estos versículos? Pedro nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero brinda una ayuda a los humildes. Por eso debemos de ser humildes y aceptar la autoridad de Dios, porque Él, lo sabemos desde siempre, que Él es el Todopoderoso, que Él es el poderoso que puede hacer todas las cosas. Y cuando llegue el momento oportuno, como dice la palabra de Dios, es decir, ese día, Dios nos tratará como a gente importante, dice la otra versión. Y al final del versículo nos invita, casi escucho diciendo a Pedro que diga: por favor, iglesia, pongan sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Por qué nos dice Pedro esto? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, primero nos enseña que Dios se opone a los orgullosos, pero da una ayuda a los humildes. Por eso debemos de ser humildes y aceptar la autoridad de Dios, porque Él es poderoso. Y al final del versículo nos invita, que nos dice Pedro: pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ¿quién?
de nosotros sus hijos, de nosotros creados, la creación de Dios. Mire que como seguidores de Jesucristo, Dios espera que nosotros reflejemos la humildad de Él, siendo nosotros también humildes. Por eso el versículo número 5 de Primera de Pedro dice, revestíos de humildad. Repita conmigo, humildad, humildad. Y mire que en el Nuevo Testamento habla 4 veces de esa palabra revestir. En Efesios, en Colosenses y en Pedro hablan de revestir. Revestir de la armadura o revestidos de la armadura, revestidos del nuevo, revestidos de la vida nueva, revestidos de tierna compasión, revestidos de humildad, revestirnos de humildad. Es lo que nos pide el Señor en esta mañana. Estar revestido significa atar algo a nuestro cuerpo con un nudo, una vestimenta que usaban los siervos, y Pedro agrega a revestidos aquí de humildad, con una mentalidad mansa, sumisos unos a otros. Aunque Pedro yo creo que pensaría que era algo difícil por nuestra naturaleza humana, pero Cristo o con Cristo es posible para el que ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo aquí es usted y he sido yo. Entonces, aunque Pedro pudiera pensar que es algo difícil por nuestra naturaleza humana, también nos enseña que en Cristo todo puede ser posible porque es nacido de nuevo. ¿Está conmigo en esta mañana? Mire que cuando los cristianos reconocen que son criaturas pecadoras, no estarán propensos a lastimarse, unos a otros. Alguien ha dicho que el orgullo siempre causa fricción en la iglesia. Otros dicen, no me lo tome a mal, que es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos uno, porque el orgullo está en nosotros. La persona que es orgulloso no se da cuenta. Y creo que es algo duro porque Dios aborrece a los orgullosos. Él quiere que seamos humildes. Mire que la humildad es el aceite que permite la hermandad dentro de la congregación. Por eso vuelvo a decir que Pedro recalca revestidos de humildad, de humildad, y esto hace referencia al delantal que el siervo de la casa se ponía para servir a la mesa. Lo voy a repetir para que me diga qué viene a su mente con esto. Pedro recalca revestidos de humildad y esto hace referencia al delantal que el siervo de la casa se ponía al servir la mesa. ¿Qué piensa usted en esto? Que esta persona, que este siervo se ponía al servir la mesa. ¿Se le viene el nombre de Jesús? Jesús mostró humildad después de haber cenado con sus discípulos en Juan capítulo 14, donde la historia relata que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, un gesto palpable de humildad. Yo creo que la prueba de humildad más grande de todos los tiempos es lo que dice en Filipenses 2:8. Vaya conmigo ahí, por favor. Filipenses 2:8. Ya lo tiene ahí, Filipenses 2:8. Dice la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Léalo conmigo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito,
Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermano? Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendas estas palabras que estamos leyendo y que ya hemos leído anteriormente. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, mostró tanta, pero tanta humildad que dio su vida, obedeció, murió, pero hoy es exaltado y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, porque Jesús se humilló hasta lo más bajo y demostró su humildad para que usted y para que yo pudiéramos tener esa vida eterna y para que hoy usted y yo fuésemos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios por ese gran acontecimiento, por esa humillación que hizo Jesús al morir en la cruz. Siendo obediente, se humilló. Y hoy es exaltado y Él está sentado a la diestra de nuestro Padre. El año pasado fuimos a un seminario y tuvimos una actividad uno de esos días que estuvimos ahí por la noche, después de la cena. Y bueno, íbamos a tener un tiempo de oración y de adoración, de alabanza y pues la predicación. Y creo que le voy a bajar un poquito aquí. Y nos pusieron a todos en línea, nos taparon los ojos, íbamos a hacer una actividad, íbamos a algo desconocido, no sabíamos qué era lo que iba a suceder y pues entre la plática, el murmureo y nada más las voces ahí se escuchaban, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, no sabíamos hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Bueno, esa noche fue lo más especial que nosotros pasamos como hijos de Dios. Íbamos en camino sin saber hacia dónde nos dirigíamos. Solamente sentía yo que una persona iba al lado de mí, adelante de mí y otra atrás de mí. Y yo me imaginaba que la línea seguía hasta la última persona, agarrados de una cuerda. Llegamos hasta cierto lugar, nos sentamos y mientras se escuchaba un grupo de adoración, de alabanza a Dios, de repente sentí que alguien quitó mis zapatos. Y yo dije, ¿qué me van a hacer? No sabía quién era la persona que estaba delante de mí, frente a mí. Me quitó, traía botas en ese entonces, me quitó mis botas, me quitó mis calcetines, mis calcetas, y ¿sabe qué hizo? Lo mismo que hizo Jesucristo a sus discípulos. Me lavaron los pies. Y fue un gesto de humildad que esta persona demostró ante mí. La persona pues me veía, pero tal vez la persona no me conoce o no me conocía. Hasta hoy sigo sin saber quién lavó mis pies, pero demostró una humildad hacia mí, sin conocerme, sin saber tal vez cómo traía mis pies, y dijo, yo le lavo los pies. Tal vez lo hicieron con algunos más compañeros, pero esa vez me lo hicieron a mí y pues bueno, platico esta historia porque está relacionada a lo que hizo Jesucristo con sus discípulos cuando le lavó los pies y demostró esa humildad. Y para enfatizar la importancia de la humildad, hay referencias bíblicas que nos confirman la importancia de la humildad. Por ejemplo, Proverbios 3:34, vaya conmigo, Proverbios 3:34. Si quieres saber más de la historia, se la puedo contar después. Proverbios 3:34 dice la palabra de Dios. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores
y a los humildes dará gracia. También está hablando aquí de los humildes que dará gracia. Vaya conmigo a Santiago 4:6. Vamos a jugar un poquito a las esgrimas. Si no ha leído la Biblia, esta es la oportunidad para hacerlo durante la semana. No se crea, estoy bromeando. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Lo mismo que el versículo anterior. Y da gracia a los humildes. Dios resiste a los hombres, aquellos que creen que todo merecen, aquellos que tratan mal a las personas por tener mejor posición, tal vez económica o de otro nivel, no sé. Pero ¿sabe qué hace con los humildes? Dice la Biblia que da gracia a los humildes. Como Noé en el Génesis, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Como Sara y Abraham, que hallaron gracia delante de Dios. Cuando David halló gracia delante de Dios en Hechos 7:46. La misma Esther halló gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos del rey. María, la madre de Jesús, halló gracia delante de Dios. Y bueno, creo que pudiera así mencionar a más personajes que encontraron gracia delante de Dios por ser humildes, porque fueron humildes. Y también encontraron gracia ante sus ojos. Por eso hoy, déjame decirte que debemos de buscar humildemente acercarnos a Dios, entendiendo que somos lo que somos gracias a Él, aceptando nuestra condición humana y nuestras debilidades y reconociendo que por su gracia hoy somos ¿qué? Salvos. Así es. Gracias a Dios porque hoy somos salvos. ¿Cuántos dicen amén ahí en su lugar, ahí en su casa? Quiero que veamos el versículo 6 de Primera de Pedro. Dígame un fuerte amén, aunque no me esté oyendo. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa palabra o esa frase de bajo la poderosa mano de Dios, este es un símbolo del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Cada vez que obra la experiencia de los hombres, siempre obra el propósito soberano, o sea, el propósito de Dios. Y quiero que vaya conmigo ahí a Éxodo, al Antiguo Testamento, perdón, Éxodo 3:19. Dice la palabra de Dios, Éxodo 3:19. Ay, me fue el 19. 3:19. Dice ahí mi Biblia, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino ¿por qué? Por mano fuerte. Y dice el versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Estamos viendo esa frase de bajo la mano poderosa de Dios. Entonces está diciendo el libro de Éxodo, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a quien, a Egipto, con todas mis maravillas, os está hablando Dios, que haré en él, y entonces os dejará ir. Vaya conmigo a Ezequiel 20:33. Ezequiel 20:33.
Dice la palabra de Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Otro versículo que hace referencia a la frase que estamos viendo: bajo la poderosa mano de Dios. Y por último, Miqueas 6:8. Ahí más adelante, después de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas 6:8. ¿Ya está listo ahí? Dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante ¿quién? Humillarte ante tu Dios. Estos versículos nos hablan de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Bajo la mano poderosa de Dios. Y la persona sin discernimiento espiritual puede ser recogido por la inmensidad de las pruebas. Pero sabe que el humilde sabe que hay poder superior a cualquier cosa que venga contra él. El humilde reconoce la mano poderosa de Dios, que permite la prueba por un tiempo y también es poderoso para calmar la tempestad por la cual estamos o usted pudiera estar pasando. Vaya conmigo allá a Lucas capítulo 1, versículos 50 y 51. Lucas 1, versículos 50 y 51. Mire lo que dice Lucas 1, 50 y 51. Dice: y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, ¿hizo qué? Proezas. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y dice el 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quién? A los humildes. Exaltó a los humildes. Por eso Pablo en esta mañana aconseja a que el humilde se mantenga fiel en todo. Que Dios nos está diciendo que Dios lo va a exaltar. Dice la Biblia, cuando fuere su tiempo. Cuando fuere, ¿cuándo nos va a exaltar Dios? Cuando fuere el tiempo preciso. Y en Lucas 14:11, vaya conmigo ahí tantito adelante, 14:11, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Así que no se preocupe, pase lo que pase, manténgase humilde. Dios a su tiempo te recompensará exaltándote. Hemos visto que Dios exalta a los creyentes que sufren, pero que son sumisos. Y en el tiempo que Él ha determinado, Él va a exaltar a esas personas en su infinita sabiduría. ¿Está entendiendo en esta mañana? Y mire, hay algo que yo encontré que estaba platicando con mi esposo acerca del libro de Job, y fue un tema en el cual aquí estábamos, yo tenía unas dudas y él me estuvo diciendo, y yo me quedé pero tan sorprendida porque, pues bueno, yo creo que todos, sino que en su mayoría, hemos leído al menos una vez la vida de este hombre, de este Job. Y dice que en el último capítulo, que es el capítulo 42, hace Job una confesión y justificación de sí mismo, o sea, de lo que él estuvo pasando. Y mire que este hombre, Dios lo menciona
lo mira como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice en el capítulo número 1. Y con estas características, Job añade a su vida siendo una persona humilde delante de Dios. Sabemos que Job sufrió tan profundamente, nunca se quejó, más antes su esposa le decía, ay hombre, pues ya renega de tu Dios y muérete. Pero Job pues, le dice, ay, como mujer fatua, ¿verdad? Has hablado. Él no se quejó. Job se quedó reducido a una humildad absoluta, casi aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios. Y bueno, creo que la historia, ustedes la conocen. El resto de la historia, ustedes la conocen. Job reconoció quién era verdaderamente Dios. Y después de todo lo que sufrió, perdió, se quedó sin nada. Así como dice la palabra de Dios en Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué hizo Dios con Job? Lo exaltó. Lo prosperó en su vida más de lo que tenía. A causa del enemigo, Job se quedó sin nada, sin sus hijos, sin sus bienes, sin su esposa. Pero por haber sido una persona, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios lo exaltó, prosperando su vida aún más de lo que tenía. Y lo más hermoso de estos versículos al final es que dice que murió siendo viejo y lleno de días. Imagínense. Hoy en la tarde platicaba con un hermano de Monterrey. Su papá va a cumplir o tiene 89 años. Y dice, bueno, que con el tiempo se ha sentido un poco cansado, pero dice que el hermano se siente bien. Y sorpresa mía, bueno, cuando estuvimos ahí en la iglesia en Monterrey, nosotros cada domingo nos aprendíamos 2 versículos de la Biblia. Entonces en la escuela dominical nos decía el pastor versículos y ya separaba uno y otro y ahí va cada quien diciendo sus 2 versículos. Hermanos, hace 5 años él tenía 89, 85, 84, perdón, 74. Sí, porque tiene como, me dijo 89, 88, 89 años. Y el hermano se aprendía los versículos y se paraba y los decía. Y yo me quedaba, wow, quiero llegar hasta entonces, solo Dios sabe. Pero a este hombre lo bendijo, prosperando más de lo que tenía su vida. Murió siendo viejo y lleno de días. Y eso es una gran bendición. Por eso en esta mañana yo lo invito a que usted lea Job, todo el libro de Job, pero que cuando llegue al capítulo 42 se dará cuenta cómo Job se humilla ante su Dios, ante nuestro Dios. Tremendas palabras encontramos en los primeros 6 versículos. Léalo y me platica cómo le fue. Ok, vamos a seguir adelante. Ese fue el propósito que Dios tuvo para Job en esta historia. Así hoy yo estoy segura que Dios en cada paso de nuestra vida tiene un propósito. Cuando estamos en sufrimiento, Él quiere que echemos toda nuestra ansiedad, dice así el versículo número 7. Porque Él, o sea, se está refiriendo a Dios, tiene cuidado de quién, de nosotros. Por eso yo le invito a que ponga su vida en las manos de Dios. Él sabe lo que hace, por eso Él es Dios, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de quién, de nosotros. Y mire que en el proceso de las pruebas, Dios nos perfecciona. Esto significa que no sentimos el peso de ellas. Y si las siente, déjame decirte que entonces no estás dejando tu vida en las manos del Señor. Pedro sabía que tanto sufrimiento
Nosotros como creyentes íbamos a necesitar a alguien en nuestra vida, alguien que estuviera al lado de nosotros. ¿Y sabe quién es esa persona? No es ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija, ni su compañero de guerra, ni su papá, ni su mamá. Nadie de ellos es esa persona que necesitamos en nuestra vida para soportar cada sufrimiento, cada ansiedad que nosotros pudiéramos tener. Esa persona, ¿sabe quién es? Dios, el Todopoderoso, el que en su misericordia extiende su mano sin importar nuestra condición. Esa palabra echando significa poner algo sobre otra cosa. En este caso, echando nuestra ansiedad, nuestro descontento, nuestro desánimo, nuestro sufrimiento, ¿en quién? En Dios. Todo lo que encierra ansiedad, déjeselo al Señor. La palabra ansiedad se describe a la persona que está siendo atacada en todas las direcciones, con sentimientos, con emociones. ¿Y sabe por qué a veces nos sentimos así o por qué a veces se siente así? Ya lo dije, porque no estamos confiando en Dios. El escritor pone un ejemplo, el escritor del libro pone un ejemplo que cuando una persona va a la pesca, echa el hilo, ¿verdad? Para atrapar algún pez o para atrapar lo que esté pescando. Bueno, así pasa con los hijos de Dios. Nosotros echamos el hilo, o sea, echamos la ansiedad al Señor, pero ¿qué pasa? Ahí viene otra vez la ansiedad y nos vamos. Es cuando llegamos a la iglesia y según dejamos nuestras cargas ahí, pero nos salimos y otra vez agarramos nuestro costal y ahí venimos con él sufriendo. No, el Señor nos dice, echa tu ansiedad, porque yo voy a tener cuidado de ti, de tu vida. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted eche su ansiedad con Dios y se duerma así como que, ay, pues en sus laureles, ¿verdad? Como luego dicen por ahí. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que oremos a Él. Dios quiere que le busquemos a Él. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Dios quiere que nos humillemos a Él. Si nosotros hacemos eso, Él va a poner paz en nuestro corazón. Él nos va a dar esa fortaleza que necesitamos en tiempos de ansiedad. Y estoy segura que usted, su corazón, su mente, su vida va a estar más tranquila. Pero tiene que tomar esa decisión, confiar en el Señor y echando su ansiedad sobre Él. Quiero darle una promesa de parte de Dios, una promesa que Dios cumple. Pero usted debe de confiar. Está en Salmo 55, 22. Ya casi termino. Salmo 55, 22. Dice la palabra de Dios, 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él que te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no te va a dejar caer. Porque como justo, Él va a estar ahí. Como hijo de Dios, Él va a estar ahí. Pero tienes que ir a Él para buscarle. Dice la otra versión, Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la maldad de su vida. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa, todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca dejará fracasar a los que le obedecen. Repita conmigo, obedecen. Nunca dejará fracasar a los que obedecen. Por eso, siempre confía en Él. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa del Señor de Salmo 55, 22? Y después que hemos avanzado un poco en esta clase, yo lo invito para que usted pueda ver los siguientes versículos. Léalos, lea su libro,
Busque la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos oportunidad para hacer entre semana nuestro devocional diario. Y a donde quiero llegar es al final de los versículos, hasta el 10 y hasta el 11, como lo marca el libro. Vemos una oración para fortalecer nuestra vida espiritual. Regrese conmigo a 1 de Pedro 5, 10 y 11. Dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna con Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, después de que usted haya sufrido un poco de tiempo, un poquito de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él les va a dar fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que han creído en Él. Recuerden que Dios nos eligió por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Cierre sus ojos, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra vida en ti. Queremos fortalecernos en ti, Señor. Te pedimos, Dios, que tú haciendo tu trabajo en nosotros, nos perfecciones, nos afirmes, Señor, nos fortalezcas para establecer una vida mejor, digna de ser hijos tuyos. Gracias, Dios, porque en tu palabra vemos que para ti es la gloria y el imperio. Gracias, Dios, porque aquellos que creyeron en ti, nuestros padres, como lo dice el Antiguo Testamento, puede hacer esta gran obra en nuestras vidas. Y ciertamente esto es digno de alabarte a ti, Señor. Por eso yo te pido la dirección del Espíritu Santo día con día para cada uno de nosotros, para todos los que pudieran escuchar este mensaje, principalmente y especialmente para mis hermanos de la iglesia. Te ruego, Dios, una bendición tan especial para sus vidas, y que si alguno de nosotros estamos faltos de lo que hemos aprendido en esta mañana, tú puedas hacer cambios, Señor, pero que también nuestro corazón esté dispuesto para que tú nos moldes y para que podamos ser mejores cada día como hijos tuyos. Dios, usa las pruebas para perfeccionar nuestra vida, y yo te invito a ti, como iglesia, que exaltes la gloria y el reino de Dios, aún y en tu padecimiento. Sosténgase como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Gracias, Dios, porque en tu eterna e infinita misericordia has extendido tu mano hacia nosotros. Y en todo este tiempo de incertidumbre, de no saber qué pasa o qué va a pasar el día de mañana, queremos seguir confiando en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos honra y gloria. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Espero haya orado conmigo. Espero haya orado al Señor. Espero también que haya sido edificado a través de la palabra del Señor y que hoy tenga la palabra de Dios en su corazón. Vamos a ponerla en práctica como hijos de Dios y vamos a demostrarle a aquellos que están a nuestro alrededor que hemos sido nacidos de nuevo. No importa que ya tengamos tiempo en el Evangelio, siempre hay una oportunidad que el Señor nos da para hacer cambios en nuestra vida. Hermanos, yo les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para poder estar en esta mañana. Les mando un fuerte abrazo
le decía a mi esposo, ya quiero ir a la iglesia, no sé cuándo va a pasar eso, pero yo confío que pronto va a pasar esto y nos vamos a ver. Puede hacer una llamada a alguien, de orar con alguien y eso será de mucha bendición. Gracias por los que nos hablan, por los que nos mandan sus mensajes y están al pendiente, hermanos, de todo lo que sucede, pero principalmente ponga su vida en las manos de Dios. No se aleje de Él. Les mando otra vez un fuerte abrazo, un gran saludo y pues bueno, tengo muchas ganas de verlos, pero ya habrá tiempo. Espero que tengan un lindo domingo, que tengan una bendecida semana y pues bueno, nos estaremos viendo primeramente Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes y seguimos adelante con la siguiente parte de la clase de la escuela dominical. Chao, chao, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Bye, bye.